Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de la leche? ¿Es un alimento saludable para los adultos o todo lo contrario? ¿Sabíais que la leche sin lactosa en realidad sí lleva lactosa? La leche es un alimento que forma parte intrínseca del ser humano desde la aparición de los primeros representantes de nuestro género, el Homo, en África, hace unos 2,5 millones de años. Porque somos mamíferos y cuando una mujer da a luz, al igual que el resto de hembras mamíferas del reino animal, empieza a segregar leche materna para poder alimentar así a su bebé desde sus primeros minutos de vida, cuando su sistema digestivo es aún inmaduro y por tanto incapaz de ingerir otros alimentos. La leche materna, además, pasa al bebé anticuerpos que lo protegen de posibles infecciones y ayudan a fortalecer su sistema inmunitario. Por eso, las matronas suelen insistir tanto y con razón en la importancia de ofrecer lactancia materna al recién nacido siempre que sea posible y cuanto más tiempo, mejor. Curiosamente, los humanos somos los únicos mamíferos que en su etapa adulta continúan tomando leche, por supuesto ya no materna, sino animal. Pero, ¿cuándo empezaron las personas a consumir leche procedente de los animales? Es un hábito bastante reciente. Fue hace unos 9.000 años, después de que el ser humano dejara atrás su forma de vida nómada para hacerse sedentario y nacieran la agricultura y la ganadería. Esos primeros pastores se percataron de que consumir la leche procedente de sus animales domesticados, el ganado bovino y el ovino, ovejas y cabras, de los que además obtenían otros recursos como carne, cuero y lana, suponía una fuente de nutrición adicional muy importante para sus familias, porque les aseguraba la supervivencia si surgían problemas con el abastecimiento de comida. La domesticación de estos animales y el consumo de su leche surgió en distintas regiones del mundo como un proceso gradual. Se cree que primero se extendió desde Oriente Próximo hasta Europa. Los cambios en los hábitos desde luego no se dieron de manera simultánea. En unas zonas, como el sur europeo, se consumía al principio más leche de oveja y en el norte más leche de origen bovino. También encontramos evidencias de su consumo temprano en territorios africanos como los actuales Kenia y Sudán. Sin duda, el establecimiento de rutas comerciales ayudó a que los animales que proporcionaban leche fueran estando disponibles cada vez en más áreas del planeta. Por cierto, se cree que en Europa, un antecesor del ganado bovino doméstico y el toro de Lidia de hoy fue el enigmático uro, el Bos taurus primigenius, que formó parte de la megafauna del Pleistoceno. Posiblemente era originario de la India y luego se extendió desde las praderas de Eurasia hasta el norte de África y también por Europa. Los uros eran salvajes y los seres humanos los cazaban, aunque también se produjeron procesos de domesticación en distintos momentos y regiones del mundo y por tanto debió de haber oportunidades de hibridación del uro con el ganado doméstico. De los uros, el ser humano aprovechaba por supuesto la carne y es que eran animales enormes, más que las razas de ganado de hoy, con una altura media a la cruz, es decir, hasta el hombro, de 1,80 m en el caso de los machos y 1,50 m en el de las hembras, y podían llegar a pesar entre 1.300 y 1.400 kilos. Imaginaos cómo eran sabiendo que un toro de Lidia actual no suele llegar a los 600 kilos. Sin embargo, la población de uros salvajes, muy presentes en las pinturas rupestres de Francia y España, cayó de forma drástica tras el Neolítico, debido principalmente a la acción del Homo sapiens, a que los cazaban, a que talaban los bosques de su hábitat natural para poder implantar la agricultura en esos terrenos, y a que el ganado doméstico los expulsaba de sus antiguas zonas de pasto. El último espécimen de uro, que fue una hembra,
falleció en el siglo XVII, en 1627, en Polonia, en el bosque de Jaktorów. Quizá algunos encontréis fotos del siglo XX de uros en zoológicos, como esta de alrededor del año 1935 en Berlín. Y es que unos investigadores ligados a la ideología nazi, los hermanos Heinz y Lutz Heck, ambos zoólogos, proyectaron revivir a este animal gigante y salvaje en torno a 1930. ¿Recordáis que en el vídeo que os preparamos sobre el pájaro dodo os hablamos de la desextinción, que es el esfuerzo por recuperar especies que han desaparecido de nuestro planeta a través de la clonación o de la ingeniería genética? Como en aquella época, los años previos a la Segunda Guerra Mundial, aún no se había descubierto ni la estructura del ADN, lo que intentaron los hermanos Heck, que por cierto trabajaron de forma separada cada uno con su propio proyecto de investigación, fue cruzar a machos y hembras que mostraban las características más cercanas al uro. Los ejemplares bovinos de mayor tamaño, aquellos con los cuernos más largos y una musculatura mejor. ¿Y por qué este animal? Por una parte lo veían como un gran aliado para acabar con la maleza de los montes, y por otra querían convertirlo en un símbolo de la fortaleza aria. Aproximadamente una década después de iniciar sus investigaciones, nació un ternero al que llamaron Glage, pero cuando el animal creció, los zoólogos, los expertos, no vieron en aquel espécimen al misterioso y legendario antepasado que habían pretendido copiar. Así que se consideró fracasado el experimento. Los hermanos alemanes siguieron trabajando en su proyecto y bueno, lograron un ejemplar que alcanzó los 900 kilos y el 1,40 m de altura, pero había que sumarle una nueva característica. Era extremadamente agresivo. Hoy en día se ha podido analizar el ADN de especímenes creados por aquellos investigadores y está claro que no lograron su propósito. De hecho, tenían menos semejanzas con el uro que algunos de los animales que habían usado para cruzarlos en su experimento. Volviendo al Neolítico, resulta curioso saber que cuando aquellos primeros agricultores y pastores iniciaron el consumo de leche animal, todos ellos sufrían de problemas digestivos si tomaban demasiada cantidad porque no eran capaces de digerir bien ese alimento. Y es que eran intolerantes a la lactosa, el azúcar que contiene la leche, formado por glucosa y galactosa. Este carbohidrato es un tipo de azúcar diferente de los que encontramos, por ejemplo, en las frutas, y si nuestros intestinos no son capaces de digerir o descomponer bien toda la lactosa que se ingiere, la malabsorción de este azúcar puede provocarnos síntomas que van desde gases a retortijones, diarreas, náuseas, vómitos. ¿Y por qué no podían digerir bien la lactosa? Porque para hacerlo, los intestinos humanos necesitan producir una enzima llamada lactasa, que permite descomponer esos azúcares de la leche. Los bebés hijos de aquellos hombres y mujeres del Neolítico no tenían problemas para digerir la leche porque, como sucede ahora, llegaban a este mundo preparados de serie para tomar la leche materna. El cuerpo de un bebé fabrica grandes cantidades de lactasa, pero según va creciendo, desde que deja de tomar el pecho hasta que se hace adolescente, la producción de esta enzima cae de forma drástica, de manera que al hacerse adultos, a aquellos primeros agricultores y pastores debía de sentarles regular la ingesta de leche de origen animal. Seguro que generaban un sinnúmero de flatulencias y otros síntomas digestivos no deseados. Hasta que con el transcurrir del tiempo entró en juego la evolución y hace miles de años se produjo una mutación genética en algunos de aquellos individuos que sí les permitió beber mucha leche animal incluso en la edad adulta. Ese cambio genético que afecta a una sección del ADN que controla la actividad del gen de la lactasa provocó que estas personas pudieran seguir produciendo esta enzima en grandes cantidades una vez superada la infancia. Es lo que llamamos lactasa persistente, un rasgo genético que se hereda.
Eso les dio una ventaja evolutiva a esas poblaciones y sus descendientes, que podían beber mucha leche sin sufrir malestar por ello. Porque la leche, ya sea de cabra, oveja, vaca o camello, nos aporta numerosos nutrientes. Es un alimento de gran valor nutricional con una composición rica en proteínas de alto valor biológico, grasas de alta calidad, agua, aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales. Contar con una fuente de nutrientes tan importante de forma adicional les venía especialmente bien cuando, por ejemplo, sufrían una mala cosecha y había hambruna. Dirimir qué impulsó la evolución genética de la tolerancia a la lactosa en la edad adulta, por ejemplo en Europa, es un tema complejo. La respuesta más sencilla es que surgió debido a que eso permitía a los individuos consumir más leche y productos lácteos. Un estudio llevado a cabo por 4 investigadores españoles de la Universidad de Burgos, perteneciente al proyecto de Atapuerca, realizado en colaboración con científicos de la Universidad de Bristol y del University College de Londres, y publicado en la prestigiosa revista Nature en 2022, va un paso más allá en la explicación. Estos 4 expertos, José Miguel Carretero, Eneko Iriarte, Marta Francés y Ángel Carrancho, destacan en sus resultados que los factores que mejor explican cómo evolucionó entre los seres humanos europeos la tolerancia a la lactosa son la hambruna y la exposición a patógenos, especialmente de origen animal. Y es que tras el surgimiento de la agricultura y la ganadería y el modo de vida sedentario, según aumentaban las poblaciones de cada asentamiento humano permanente, esas personas que vivían en un entorno con unas malas condiciones sanitarias se veían más expuestas a sufrir enfermedades infecciosas, sobre todo aquellas de origen animal. Según los autores de este interesante estudio, si llegaba una hambruna, una epidemia infecciosa o ambas cosas a la vez, un elevado consumo de leche cruda podía provocar una mortalidad mayor en aquellas personas que carecían de la variedad genética de la persistencia de la lactasa. Si eres intolerante a la lactosa, no tienes problemas de salud y bebes mucha leche, simplemente serás víctima de un aumento de las flatulencias, sufrirás de problemas abdominales y calambres y seguramente también tendrás diarrea, pero no mucho más. El problema se agrava si estás debilitado por la desnutrición o por una infección, ya que si por consumir leche cruda además sufres diarrea, en ese momento sí estarás poniendo en peligro tu vida, debido a los efectos potencialmente deshidratantes de una diarrea. De manera que esas personas con intolerancia a la lactosa tenían más posibilidades de morir jóvenes y de no poder, por tanto, transmitir sus genes a posibles hijos futuros, mientras que aquellos que presentaban lactasa persistente tenían más opciones de sobrevivir y, por tanto, de transmitir sus genes a sus descendientes. De ahí que se apunte en este estudio a la posibilidad de que se produjera una especie de selección natural que permitió una mayor transmisión de esa mutación genética que permitía seguir produciendo la enzima de la lactasa en la edad adulta. Los resultados de las investigaciones sugieren que los seres humanos empezaron a desarrollar este rasgo genético hace unos 5.000 años, ya en la Edad del Bronce. Otros autores consideran que fue incluso antes, hace unos 7.000, aún durante el Neolítico. Y poco a poco la persistencia de la lactasa se fue extendiendo por el territorio europeo, hasta generalizarse hace unos 3.000 años, de manera que hoy es bastante común. Bueno, bastante común en el viejo continente, porque, como vamos a ver, no es así en otros lugares. Solo tiene este rasgo genético 1/3 de la población mundial. Los otros 2/3 pueden llegar a sufrir problemas digestivos si beben demasiada leche. Según los cálculos de los expertos, en torno al 68% de los seres humanos tienen problemas para absorber bien la lactosa. Afecta sobre todo a africanos y a asiáticos, pero también a suramericanos, como veremos.
aunque eso no significa que todos ellos vayan a desarrollar una intolerancia a la lactosa. En el tercio restante, principalmente personas originarias de Europa, no ocurre esto gracias a la evolución genética de sus antepasados. La intolerancia a la lactosa es bastante común en los países asiáticos, especialmente en el este de Asia, donde según datos de la revista World Population, entre el 70 y el 100% de las personas muestran intolerancia a la lactosa. En el otro extremo se encuentran el norte y centro de Europa, donde solo el 5% de la población tiene este trastorno. No en vano, los dos países del mundo que menos lo sufren son del viejo continente, Dinamarca e Irlanda, con solo un 4% de intolerantes a la lactosa. En cambio, la sufren prácticamente el 100% de la población de Corea del Sur, Yemen, en Oriente Próximo, y Ghana y Malawi, en África. Por cierto, en el continente africano existe una gran excepción, Níger, ya que solo el 13% de su población presenta intolerancia a la lactosa. Según este mismo estudio, en España se estima que el porcentaje de intolerantes a la lactosa es de un 29%. Dentro de la geografía española, según otras fuentes, también existen diferencias porque, mientras que en la zona mediterránea la intolerancia puede ser de un 40%, en las regiones del norte, con una larga historia de ganadería láctea, es de solo el 20%. Entre los países americanos de los que se tienen datos de este trastorno alimentario es Colombia, con un 70% de la población, la más afectada, seguida de Uruguay con un 65%, Brasil con un 60%, Canadá con un 59%, Chile con un 56%, México con un 48% y Estados Unidos con un 36%. Por cierto, como muchos ya sabéis, el ganado bovino doméstico Bos taurus no existía en América cuando Cristóbal Colón arribó a aquellas tierras en 1492. En su segundo viaje a tierras americanas, que se extendió desde 1493 hasta 1496, Colón se hizo a la mar con 17 naves y ya llevó el primer ganado bovino consigo, 300 vacas que habían sido criadas en libertad, de manera que transportarlas fue, como imaginaréis, bastante complicado. También cargaban 1 millar de cabras y ovejas que abastecían a la tripulación de leche y por tanto la protegía de sufrir escorbuto, y 8 cerdas gestantes que fueron las más difíciles de manejar porque soportaban a duras penas el calor, eran más exigentes en la alimentación que necesitaban y además transmitían a los marineros enfermedades contagiosas como la triquinosis. Aquellos animales llegaron a la isla de la Española, hogar actual de la República Dominicana y Haití. Existe cierta disputa sobre cuándo se introdujo el ganado vacuno en el continente americano en tierra firme. Unos historiadores señalan como punto de desembarco Santa Marta, en Colombia, entre 1524 y 1525. Otros que fue más bien en 1521, en tierras mexicanas, en un valle cercano al estado de Tamaulipas, o en Panamá, desde donde se fueron extendiendo hacia el norte y el sur. Volviendo al tema de la intolerancia a la lactosa, existen casos extraños que resultan de difícil explicación para los expertos, y uno de ellos es el de los pueblos pastores de Mongolia, en el este de Asia. El 88% de la población sufre de intolerancia, pese a que durante milenios su subsistencia ha dependido en gran parte de la leche de los animales que crían y de los productos lácteos que fabrican con ella. Es un ejemplo patente de que la producción de leche y la capacidad de beberla parecen no ir de la mano. Sin embargo, diversos estudios han determinado que los pastores mongoles presentan muy pocos síntomas de la intolerancia a la lactosa, pese a consumir muchos productos lácteos. Algunos científicos apuntan a que la clave podría estar en que los mongoles tienen un microbioma intestinal
especialmente preparado para fermentar lactosa, que les hace el trabajo de digerir sin problemas los lácteos, aunque el organismo no fabrique lactasa. En cualquier caso, tampoco está del todo claro que esa sea la única razón. No debemos confundir la intolerancia a la lactosa, causada por los problemas para digerir la lactosa, con la alergia a la leche, que es una respuesta del sistema inmunitario a una o más proteínas que hay en la leche y los productos lácteos. El sistema inmunitario reacciona a ellas como si fueran un agente infeccioso del que tienen que deshacerse. Mientras que la mayoría de personas con intolerancia a la lactosa pueden consumir cierta cantidad de lácteos sin presentar síntomas, como norma general pueden tomar sin problemas unos 150 mililitros al día, los alérgicos a la leche deben preocuparse no solo de no tomar nada de leche ni sus derivados, como quesos, yogures y helados, sino de prestar atención al etiquetado de los alimentos, porque no pocas salsas, embutidos, zumos o bollería pueden contener leche. Y la alergia a la leche se manifiesta a menudo con ronchas en la piel y molestias en el abdomen, pero también con mareos, bajada de la tensión y, en los casos más graves, anafilaxia, una reacción alérgica que pone en riesgo incluso la vida de una persona. Según estimaciones de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre el 2 y el 6% de la población mundial es alérgica a la proteína de la leche. Sin embargo, tenemos buenas noticias que daros, porque aunque habitualmente la alergia a la leche de vaca se desarrolla durante el primer año de vida del bebé, por ejemplo al sustituir la lactancia materna por leche de fórmula, muchos de esos niños la habrán superado cuando hayan cumplido los 5 años. Tengáis o no intolerancia a la lactosa, seguro que habéis oído hablar de la leche sin lactosa, pero ¿sabéis qué es lo más curioso de esta bebida? Que en realidad sí lleva lactosa. ¿Cómo es eso?, os preguntaréis. ¿Entonces nos están engañando? Lo que ocurre es que en lugar de quitarle algo a la leche, la lactosa, lo que hacen es añadirle otra cosa. ¿Adivináis qué? Pues sí, la enzima que si somos intolerantes nuestro cuerpo no es capaz de fabricar por sí mismo para digerir bien este alimento, lactasa. Esta enzima se encarga de romper la lactosa en sus dos azúcares simples constituyentes, la glucosa y la galactosa, y eso genera el característico sabor más dulce de esta leche. Algunas personas, sin ser intolerantes a la lactosa, se decantan por estos productos lácteos para tener digestiones más fáciles o por una simple cuestión de moda. Pero los expertos advierten que si no se es intolerante, lo recomendable es seguir tomando la leche normal, ya que es posible que al consumir lactasa artificial, nuestro cuerpo detecte que no necesita generarla y deje de hacerlo, de manera que terminemos volviéndonos intolerantes a la lactosa. Por cierto, la leche de oveja y la de cabra también contienen lactosa, aunque menos que la de vaca. La lactasa persistente es algo que no existe en otros mamíferos adultos. De hecho, si tenéis un gato o un perro adultos en casa, nunca les deis leche de origen animal, porque cuando dejan de ser cachorros, también dejan de producir lactasa, y la ingesta de leche, si tiene lactosa, puede provocarles problemas digestivos. De un tiempo a esta parte, existe un enconado debate en nuestra sociedad acerca de si la leche es un alimento bueno o malo para nuestra salud. Parece que hay consenso en que es fundamental tomarla de niños, aunque la leche de vaca no hay que introducirla en la alimentación del bebé, al menos hasta que cumpla el año. Los pediatras defienden que se trata de un alimento básico dentro de una dieta equilibrada y variada para el niño, ya que contiene proteínas de alto valor biológico, que contribuyen a un adecuado crecimiento y desarrollo. Es la principal fuente dietética de calcio para tener unos huesos fuertes y es una buena fuente de vitamina A, vitaminas del grupo B y fósforo. También existe una relación directa entre el consumo de leche y la estatura de los niños y adolescentes.
Tal vez hayáis oído que el consumo de este alimento está relacionado con sufrir asma o con la producción de mocos o flemas. Pues es falso. Los estudios científicos han constatado que no es así. Los pediatras también advierten de que no se debe sustituir la leche animal por las bebidas vegetales. De hecho, en general, estas no deberían empezar a consumirse antes de los 5 años, siempre según los expertos. Bueno, parece que está claro que los niños deberían tomar leche. ¿Pero es también útil cuando ya somos adultos? Ahí es donde se origina una mayor polémica. Veremos lo que nos cuentan algunas de las investigaciones realizadas al respecto. La leche de origen animal es un alimento que nos aporta numerosos nutrientes, proteínas de alto valor biológico, grasas saludables, agua, aminoácidos esenciales, vitaminas A, B12 y riboflavina, minerales como el calcio, el fósforo, el potasio y el yodo. Es rica en azúcares o carbohidratos como la lactosa, una excelente fuente de energía, muy recomendable a no ser que, como hemos visto, tengas intolerancia. En cuanto a sus proteínas, la caseína, gracias a su capacidad para favorecer la absorción del calcio, ayuda a fortalecer nuestro sistema óseo y cuida la salud de nuestros dientes, mientras que la proteína de suero favorece el sistema inmunitario, reduce la presión arterial alta y está relacionada con la ganancia de masa muscular, entre otras propiedades. En nuestras dietas, la leche de origen animal suele ser la fuente más importante de calcio, un mineral que nuestro cuerpo necesita para formar y mantener huesos fuertes y llevar a cabo muchas funciones fundamentales. Así que sí, la leche en principio, al menos según su valor nutricional, parece muy buena para la salud. Y numerosos estudios han llegado a la conclusión de que una dieta rica en productos lácteos conlleva un menor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, diabetes y cardiopatías, y ayuda en la conservación del buen estado de los huesos. Sin embargo, hay investigadores que defienden que la leche de origen animal no es una parte necesaria de una dieta saludable para la mayoría de los adultos y que incluso puede resultar perjudicial si se consume en exceso, por lo que argumentan en contra de las recomendaciones actuales de numerosos gobiernos de que los adolescentes y adultos consuman 3 porciones diarias de productos lácteos, ya que consideran que son demasiadas. Ni siquiera en la cuestión de si la leche es buena para nuestros huesos se ponen de acuerdo. Walter Willett, profesor de Epidemiología y Nutrición de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, y el endocrinólogo y pediatra David Ludwig, en una revisión publicada en la revista médica New England Journal of Medicine en 2020, son de los que creen que el consumo de leche no beneficia tanto a la fortaleza ósea de los adultos como se creía. Según apuntan, los países que tienden a consumir mayores cantidades de leche y calcio también tienen las tasas más altas de fracturas de cadera. Y es que quienes beben leche son más altos. Y cuanto más alto eres, si te caes, más grande es la caída y el riesgo de sufrir una fractura ósea es mayor. Así que, siempre según estos investigadores, la leche sería responsable indirecta de ese perjuicio para la salud. Por otro lado, un estudio sobre osteoporosis llevado a cabo en 2018 por investigadores de la Universidad Sueca de Umeå, con hombres y mujeres de 70 años, Suecia es el tercer país con menor porcentaje de habitantes con intolerancia a la lactosa, solo un 7%, llegó a la conclusión de que el consumo de lácteos no parecía tener un efecto perjudicial sobre la salud ósea. De hecho, hallaron una asociación positiva débil, pero significativa, entre el consumo de productos lácteos y las propiedades óseas en adultos mayores. Otra de las grandes cuestiones relativas a la leche es si provoca cáncer o ayuda a prevenirlo. Y también aquí encontramos diferentes respuestas por parte de los expertos, porque además hay que precisar de qué tipo de cáncer estamos hablando. En algunos estudios han observado que un alto consumo de lácteos
podría estar asociado a un mayor riesgo de sufrir cáncer de ovario, mama o próstata. Quizá el caso más claro en el que podría haber una relación es en el del cáncer de próstata, el tercer tipo de cáncer más común en los hombres a nivel mundial. Así lo sugieren estudios como uno publicado en 2022 en la revista biomédica American Journal of Clinical Nutrition y llevado a cabo por investigadores de Loma Linda University Health. Según dicha investigación, no solo estaba vinculado a un mayor consumo de lácteos, sino también de otros productos con un alto contenido en calcio. Un total de 28.000 estadounidenses participaron en el estudio y según los resultados, aquellos que consumían 430 gramos de lácteos diarios, unas 2 tazas de leche, tenían un 25% más de posibilidades de llegar a sufrir cáncer de próstata en comparación con aquellos que solo tomaban 20,2 gramos, media taza, por semana. Los resultados tuvieron una variación mínima al comparar la ingesta de leche entera versus leche semidesnatada o desnatada. Hay expertos que señalan que estos estudios no son concluyentes y que se necesita más investigación para comprender mejor la posible relación entre los lácteos en sus distintos tipos y la aparición de cáncer. De hecho, en la actualidad no existen recomendaciones clínicas formales para pacientes que corren el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, porque por ejemplo tengan antecedentes familiares, con respecto al consumo de productos lácteos. También se ha estudiado la posibilidad de que la leche pueda producir cáncer de colon. Las evidencias sobre la relación entre el consumo de productos lácteos y el riesgo de sufrir cáncer colorectal parece contradictoria y sin consistencia. De hecho, algunos estudios señalan que el calcio de la leche podría proteger frente a este tipo de cáncer al ayudar a unir los ácidos grasos y biliares en el colon e impedir su efecto irritante sobre las paredes internas del mismo. En cuanto a los beneficios o riesgos que la leche de origen animal tiene en nuestra salud cardiovascular, también encontramos estudios contradictorios. Así, hay expertos que alientan al consumidor a elegir leche desnatada o semidesnatada en lugar de entera, ya que ésta contiene más grasas saturadas y sodio, 2 factores de riesgo a la hora de desarrollar enfermedades cardíacas. Otros investigadores señalan, en cambio, que no existe una vinculación clara entre el consumo de leche o derivados, ya sean desnatados o enteros, y el incremento de la incidencia de enfermedades coronarias. Y otros sugieren que el consumo de leche, eso sí, mejor baja en grasas, incluso podría beneficiar al sistema cardiovascular al ayudar a mantener a raya la hipertensión. Una investigación de 2014 llevada a cabo por investigadores de la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, llegó a la conclusión, tras analizar 9 estudios en los que participaron casi 60.000 personas, de que consumir un poco más de 2 tazas de leche al día estaría asociado con una presión arterial más baja. Y después de todo esto, ¿con qué estudios nos quedamos? ¿Con los que señalan los posibles efectos saludables de consumir leche o con los que apuntan a que puede perjudicar a nuestro organismo? Cada uno de nosotros tendrá que tomar una decisión. Desde luego, la lógica nos dice que, como en todo, es mejor no abusar. Y si tenéis dudas, como siempre os decimos en temas de salud, consultadlas siempre con un experto médico. Más allá de los beneficios o perjuicios para la salud de este completo alimento, la industria lechera tiene detractores de diversa índole, como vamos a ver ahora. Por un lado, no sé si alguna vez habéis reflexionado sobre el hecho de que, si bien por supuesto todas las vacas tienen la capacidad de producir leche, para que eso ocurra, el animal tiene que parir un ternero. Porque una vaca no da leche porque sí, no es que unas variedades de vacas sirvan para producir carne y otras sean como máquinas expendedoras de leche. Una vaca, como cualquier otro mamífero, solo generará leche a raíz de parir una cría. Y la leche que se destina al consumo humano, en realidad la produce la vaca para amamantar a su hijo. Algunos diréis, pues claro, ¿qué cosas tienes, Raquel? Pues resulta que hay muchas personas que no lo saben. Ya nos contaréis en los comentarios si era vuestro caso.
La siguiente pregunta que quizá os hagáis es ¿cómo funcionan entonces las explotaciones ganaderas que venden leche? Las vacas son inseminadas artificialmente para que se queden preñadas y una vez que han parido a su ternero, muy pronto se produce el destete. Se cambia al ternero por una máquina de ordeño. Así es como esa vaca que acaba de parir produce la leche que acabará en nuestras neveras en forma de botellas de leche y otros productos lácteos como yogures, quesos y mantequillas. Y lo mismo sucede con las ovejas y las cabras. Este proceso de inseminación artificial, embarazo, parto, destete y producción de leche para el consumo humano se repetirá de media unas 4 o 5 veces a lo largo de la vida de la vaca, y cuando tras el periodo de embarazos y partos se reduzca su producción de leche, para entonces el animal tendrá de media unos 5 años de edad, la sacrificarán y será su carne lo que se convierta en nuestro alimento. Por supuesto, hay excepciones. Hay vacas lecheras que viven mucho más que los 4 o 5 años habituales. El caso más llamativo es el de Big Bertha, una vaca irlandesa que en el siglo XX obtuvo 2 récords Guinness. El de vaca más longeva murió en diciembre de 1993 cuando estaba a punto de cumplir 49 años y por haber parido un mayor número de terneros, en total 39. Desde luego en su caso falleció de manera natural, no fue a ningún matadero. La sociedad cada vez más se está interesando por las condiciones de vida y crianza y por las técnicas que se usan en el sacrificio posterior del animal que luego terminará en nuestros platos. Los consumidores están más sensibilizados con que los sistemas productivos sean lo más respetuosos posibles con esos animales y por ello es cada vez más frecuente que las industrias alimentarias, incluida la lechera, exijan a los proveedores certificados o sellos de bienestar animal que se puedan poner en los envases de sus productos y garanticen que como mínimo se está cumpliendo con la normativa vigente. Esta cada vez es más exigente con ese bienestar animal y evalúa aspectos como el alojamiento, el entorno en el que se tiene a los animales, la alimentación que reciben, que estén bien cuidados y también cómo se les trata en los mataderos cuando hay que sacrificarlos para la producción de carne. Y hablando de bienestar animal, diversos estudios apuntan a que crear un ambiente agradable con música en las vaquerías hace que los animales produzcan más leche. Pero no se trata de ponerles música de Foo Fighters, que en 2011, en un concierto en la ciudad neozelandesa de Auckland, causó una actividad sísmica que llegó a notarse a 2 kilómetros de distancia. Hablamos de música clásica. Así, según los resultados de un estudio reciente de una investigadora de la Universidad Sudafricana de Pretoria, publicado en 2023, la música reduce los niveles de estrés de las vacas lecheras y aumenta además su producción de leche. En este caso, realizaron el experimento poniéndoles obras de, entre otros compositores, Mozart, Händel y Beethoven. En el caso de este último, las vacas pudieron escuchar su sonata Claro de Luna. En la investigación se usaron 9 vacas Holstein, una raza que destaca por su alta producción de leche, carne y su buena adaptabilidad. Los 9 animales fueron repartidos en grupos de 3. Durante 4 meses, el primer grupo estuvo expuesto a música clásica 24 horas al día. El segundo escuchaba música solo mientras las ordeñaban y al tercero no le pusieron nada de música. Al principio, según la autora del estudio, Lisa Marie Erasmus, las que escuchaban música se agitaban un poco, ya que necesitaban un periodo de adaptación a aquella nueva situación, un periodo que fue de 2 semanas. Al final, las vacas que estaban escuchando música constantemente
dieron una media de hasta 2 litros más de leche por ordeño. Según las conclusiones de Erasmus, esto podría significar que los productores de leche podrían tener menos vacas y aún así ser rentables. Menos vacas, igual producción. Una posibilidad que resulta interesante de cara a la otra cuestión que le genera detractores a la industria lechera, y es que no solo produce leche, sino también cantidades ingentes de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Los principales gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Estos gases actúan como una manta que cubre nuestro planeta y que atrapa el calor del sol y eleva las temperaturas. Según apuntan los expertos climáticos, los seres humanos somos los responsables del calentamiento global que se ha producido en la Tierra en los 2 últimos siglos, como consecuencia sobre todo de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. El aumento de la temperatura en la Tierra es solo el inicio de las consecuencias del cambio climático, ya que también provocará, según apunta la ONU, sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. ¿Y qué gases son exactamente los que genera la industria lechera? Metano, que proviene de los gases que produce el cuerpo de las vacas, y óxido nitroso, que procede principalmente de su estiércol. Al contrario de lo que la gente suele pensar, la mayor parte del metano que emiten las vacas a la atmósfera es a través de sus eructos y no tanto de las flatulencias que se generan en el intestino grueso. Esos eructos se producen por un proceso digestivo llamado fermentación entérica, que consiste en convertir los azúcares en moléculas simples para su absorción en el torrente sanguíneo. Cada vaca expulsa de media unos 200 gramos de metano al día, lo que equivale a 5 kilogramos en unidades de CO2. Eso supone que, según datos aportados por la FAO, al año las vacas de todo el mundo liberan a la atmósfera 100 millones de toneladas de metano que tienen el mismo efecto que 2.500 millones de toneladas de CO2. Para que os hagáis una idea, el sector de la aviación, que es responsable del 4% del calentamiento global, emitió en 2019 un total de 1.030 millones de toneladas de CO2, un 59% menos que las vacas. La reducción de las emisiones de efecto invernadero como el CO2 se ha convertido en un gran reto para muchos países a la hora de intentar mitigar los efectos del calentamiento global. Ya sea por razones medioambientales, médicas, éticas o simplemente por seguir una moda, muchas personas han decidido pasarse a las bebidas vegetales que antes ya os hemos mencionado. Las encontramos hechas, por ejemplo, de almendras, avena, arroz, avellanas o soja. Por cierto, algunos las llaman leche, pero al menos en Europa está prohibido desde que en 2017 el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que no puede usarse legalmente la denominación leche para designar un producto puramente vegetal, aunque estableció la excepción de la leche de almendras. En términos de proteínas y valor nutricional, solo la bebida de soja se puede comparar a la de vaca. A las demás se las enriquece de forma artificial para alcanzar los niveles de vitaminas y calcio de la leche. Eso sí, las bebidas vegetales son más sostenibles que la leche en lo que respecta a la emisión de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y el uso de tierras de cultivo que se usan para su producción. ¿Qué nos espera de cara al futuro? ¿Seguiremos tomando leche animal o abandonaremos esa práctica? No lo sabemos, pero por si acaso ya hay científicos que están trabajando en el desarrollo de leche de laboratorio. Sí, como lo escucháis,
Leche artificial que mantiene el mismo sabor y la misma composición bioquímica que la de origen animal y además, según apuntan sus creadores, sin hormonas ni antibióticos, así que se la presupone más saludable. Se cultiva mediante una técnica biotecnológica emergente conocida como fermentación de precisión, que produce biomasa cultivada a partir de células. Y también sirve para hacer productos lácteos como quesos y helados. Una empresa estadounidense y una australiana están trabajando ya en esta leche sintética y otra israelí ya la ha empezado a comercializar en su país. ¿Pero es la leche artificial la solución? ¿Pasar de un producto natural como es la leche animal, que el ser humano ha consumido desde hace miles de años, a tomar otro ultraprocesado? ¿Será eso mejor realmente para nuestra salud? De momento, la FAO aconseja que se siga investigando para establecer que este tipo de alimentos sintéticos realmente son seguros y más sostenibles que la leche natural. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia de la leche? ¿Soléis tomarla? ¿Os sienta bien? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.